Hola, soy Fernando Chávez Espinac y nos encontramos en Grupo Nación. Hoy invitamos a la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, quien nos viene a conversar sobre el asunto fiscal de Costa Rica. Claramente es uno de los aspectos más discutidos de la política actual y queríamos conversar no solo sobre las discusiones de fondo, digamos, de lo que esta crisis fiscal nos está obligando, sino también repasar algunos elementos generales que no hay que perder de vista cuando discutamos este tema. Es importante que lo tomemos en cuenta todos los días en el debate público, pero también hay conceptos que tenemos que manejar mejor, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, doña Marta, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Fernando, por la invitación y la oportunidad de compartir con los costarricenses este tema que, como usted muy bien lo dice, está sobre la mesa en el debate nacional y que es importante para todos nosotros. Lo primero que yo quisiera saber es justamente su percepción de la forma en la que se ha desarrollado ese debate. Es un debate que estamos encarando todos los sectores de la sociedad costarricense con la seriedad y la urgencia que amerita, o todavía hay personas que no lo tienen tan claro. Bueno, me parece que todavía hay sectores que no lo tienen tan claro, me parece que hace falta bastante divulgación, o más bien, digamos, la transferencia de los conocimientos, educación, para que la gente comprenda realmente de qué se trata el problema, cuáles son las consecuencias de no tomar decisiones y por qué se originó este problema. Me parece que este programa es interesante precisamente para poder aclarar algunos temas. Justamente, ¿cuáles son algunos de los vacíos o de las confusiones más generales que usted se encuentra en este recorrido amplio que usted hace de medios, de encuentros con los diputados, por ejemplo? Bueno, algunos hay varios temas, ¿verdad? La gente no comprende cómo se originó el tema fiscal, digamos, la brecha fiscal que tiene el país, esa diferencia entre los ingresos y los gastos, por qué se da. Algunos dicen, mire, la consecuencia o más bien la culpable de todo esto es la deuda, otros dicen la culpable de esto es el gasto exorbitado del gobierno, y lo cierto es que hay de todo un poco, pero algunas son causas y otras son consecuencias. Claro, no hay claridad tal vez de cuáles son los distintos procesos que se han ido juntando y que hoy nos tienen en una situación grave. Claro, bueno, lo que ha sucedido es que por muchos años el gobierno de la República, muchos gobiernos, ¿verdad?, tuvieron políticas de gasto no controladas, para decirlo de alguna manera. El gasto en remuneraciones ha venido creciendo, el gasto en transferencias, que son los dineros que el gobierno le transfiere a otras instituciones públicas o programas para que puedan operar. El tema de los destinos específicos, que son montos, sumas de recursos que el gobierno le da a programas y a instituciones y que están atados a variables del Producto Interno Bruto o a porcentajes de impuestos. Entonces eso de alguna manera viene a atar el presupuesto de la República, dejando poco margen, digamos, para la inversión y otros temas, y eso ha sido, digamos, recurrente año tras año, de manera tal que hoy tenemos lo que se llama, si lo han escuchado, disparadores del gasto, que son, bueno, porque en realidad el déficit es la diferencia entre los gastos y los ingresos, y esa diferencia se ha generado básicamente porque tenemos un gasto corriente que crece exponencialmente, básicamente por dos partidas, que son las transferencias, básicamente las corrientes, que son para operación de las instituciones, y por la política de remuneraciones, digamos que esas son las dos partidas que hacen que el gasto crezca, y que entonces el gobierno, para cerrar esa brecha entre ingresos y gastos, se tiene que endeudar. Es igual que en una familia, sí, claro. Cuando no nos alcanza la plata, tendemos a endeudarnos para poder cerrar esas brechas. El tema es que esta brecha se nos ha salido ya de las manos. Sí, se nos ha salido por completo de las manos. Claro. Ahora, se refiere, por ejemplo, a los destinos específicos. Al darle mayor flexibilidad, tal como es la propuesta que se está haciendo, ¿realmente aportaría una solución significativa o todavía sería insuficiente para afrontar el problema del gobierno? Sí, digamos que dos cosas. Primero, darle una mayor flexibilidad al Ministerio de Hacienda para que, según la situación de las finanzas públicas y pensando en la sostenibilidad de las mismas, es importante efectivamente que el Ministerio de Hacienda tenga unos criterios disponibles para saber cuándo asignar y cuándo no asignar la totalidad del destino específico, siempre y cuando no sean temas constitucionales, ¿verdad? Claro. O
programas sociales, por ejemplo, que tengan su propia fuente de ingresos, digamos. Los demás sí debería el Ministerio de Hacienda poder tener esa flexibilidad. Sin embargo, esta medida no es suficiente. Desde la Contraloría hemos sido reiterativos en que los destinos específicos deben revisarse. Deben revisarse de fondo, es decir, a fondo. ¿Cómo se estructuraron? ¿Para qué se especificaron? Su necesidad actual de cara a la realidad económica, de cara a las finanzas públicas, pero también de cara a la realidad social que tenemos como país. Y yo le pongo un ejemplo. Este país le destina casi el 8% del PIB a educación. Digamos que el 8% es el destino específico, que no lo logramos cubrir, por cierto, pero entonces, bueno, el país, sabiendo que la educación ha sido, digamos, para nosotros fuente de desarrollo, fuente de crecimiento, de oportunidades, motor económico, y que está bien que a la educación hay que apostarle muchos recursos. Sin embargo, nosotros estamos viviendo un cambio demográfico muy importante. Cada vez vamos a tener menos jóvenes, menos niños. Bueno, vale la pena que el país se dé la oportunidad de repensar si el 8% es suficiente, si debería de ser menos, o si los modelos educativos son los que no están respondiendo a las necesidades del país, más allá del monto. Exacto. Porque yo creo que muchas veces en estas discusiones se habla del monto como si fuera fácil determinar, bueno, es que con 1 millón de colones aquí se la juega. Sí. ¿Y cómo es que usted con 2 millones no puede? Bueno, porque son factores que no se pueden ver de esa manera. Yo creo que por eso tal vez la discusión haya sido tan compleja, entender que no todas las instituciones son creadas iguales. Exacto. No todas tienen el mismo tipo de evaluadores de desempeño, por ejemplo. Y no todas tienen la misma capacidad de ejecución. También. Porque, por ejemplo, si el país decidió darle un 7% el impuesto de ventas al PANI, ¿verdad? Y si resulta que la recaudación crece mucho, hay que asignarle más recursos, pero quizá la institución no esté lista para ejecutar esos recursos, ¿verdad? No solo por su capacidad de ejecución, sino porque no tenían los planes y los programas para ejecutar. Entonces, ¿por qué no podría entonces el país darse la oportunidad de decir, bueno, aumentó la recaudación y en vez de darle todo al PANI, le puedo dar un poquito al IAFA, por ejemplo, que este año, 2018, no se le dio todo el destino específico que le correspondía, ni se le dio a Lima, ni se le dio a la educación, ni a INADEC. Perseguir una administración más inteligente de las posibilidades que sí tiene el Estado y que va a seguir teniendo. Claro, sería, digamos... un buen panorama, exacto, una nueva perspectiva. Sería una mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, porque todas las instituciones requieren esas asignaciones. Sin embargo, el esquema de asignación presupuestaria de destinos específicos pone en riesgo las finanzas del gobierno central, claro, ¿verdad? Porque usted lo ve, si se recauda más hay que asignar más, aunque otros se me queden sin asignarles fondos para cumplimiento de sus objetivos. Claro. Ahora, usted se ha referido a la solución propuesta como un torniquete antes de una operación mayor. Sí. ¿Cómo luciría esa operación mayor? Bueno, primero para aclarar lo del torniquete, ¿verdad? Porque es importante. O sea, la reforma yo la considero necesaria, claro, es importante porque viene a dar un alivio al estrés fiscal que estamos viviendo. Y he dicho es un torniquete porque es, digamos, un remedio que no cura a fondo el problema, digamos. Entonces, la cirugía tendría que venir después, cuando el país decida revisar precisamente sus disparadores de gasto, cuando decida revisar, por ejemplo, el tema de la evasión, cuando decida revisar elusión, contrabando, el gasto tributario, que son las exoneraciones que el país le da a ciertos sectores productivos, que es algo que también hay que revisar, el tema de empleo público y el tema de las transferencias, digamos, son temas que el país tiene que darse esa oportunidad de revisar, de ordenar. Eso es exactamente como en las finanzas de la casa. Cuando nos tenemos un desorden y la plata no alcanza, hay que hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo me ordeno? ¿Dónde puedo ser más eficiente con el gasto? ¿Qué puedo dejar de gastar? ¿Cómo genero más ingresos? Eso hay que hacerlo a nivel país. Ahora, esa solución duradera, ¿se avisora en un futuro cercano, políticamente? Bueno, socialmente. Sí, ese es un tema, ¿verdad? Yo escuché que a la ministra de Hacienda mencionar que en el tema de empleo público se le va a entrar en el 2019.
porque también sabemos que se tomaron medidas administrativas en materia de remuneraciones, pero igual, ¿verdad? No son permanentes, no son duraderas, eso no arregla el tema de empleo público, pero sí son positivas, ¿verdad? Eso yo sí lo reconozco, son complementarias para mejorar la situación. El tema es que en los otros rubros hay un proyecto de ley actualmente en materia de exoneraciones, pero que lo que hace es aglutinar todas las exoneraciones en un solo marco jurídico, pero no entra a esa revisión de fondo que le estoy diciendo, digamos, que el país diga, bueno, sigo o no sigo exonerando este sector, o más bien hay sectores nuevos que quiero introducir e incentivar. Ese tipo de revisión no está en ese proyecto de ley. Sí, en la regla fiscal hay un tema de exoneraciones en donde se obliga a que exista un estudio económico y social y que se diga, bueno, si otorgo esta exoneración, ¿cómo yo voy a sustituir esos ingresos, verdad? Pero más allá de eso, no veo, ¿verdad? En el tema de destinos específicos, no lo veo en este momento sobre la mesa. ¿Ha visto señales positivas que le dieran a usted la esperanza o la expectativa de que sí sería algo a lo que le entraría con fuerza el gobierno u otras facciones políticas? Sí veo al gobierno haciendo propuestas, de hecho se han mencionado algunas. Lo que habría que ver es si hay, digamos, el ambiente político para entrarle a estos temas de fondo. Vea cómo nos está costando ponernos de acuerdo con la reforma fiscal. Sí. Entonces uno, digamos, ve lo otro un poquito más allá, pero sí creo que el país tiene que entrarle, y por eso es la insistencia, porque si no, no vamos a arreglar la situación de la casa, sino que lo que vamos a hacer es, bueno, de ahí sobrevivir un par de quincenas más, pero no sé si llegaríamos a fin de año, hablando, digamos, de una familia. Claro, pero es que aquí el problema es que qué pasa si de repente la canoa no funciona y no hay dinero para arreglarla. Bueno, es que ese es el miedo. Pues nos vamos a mojar porque el agua se va a meter. Es que ese es el miedo mayor, o sea, si estamos esperando a que ocurra un gran intento ahí de... Bueno, cuando ocurre un evento de esos, creo que ahí sí vamos todos a correr a ver cómo resolvemos. Como en las familias costarricenses. Exacto, ¿verdad? Entonces... Esto lo menciono también por la desaceleración económica que ha vivido el país, que ha bajado el ingreso, el ritmo de aumento del ingreso en impuestos de venta, por ejemplo. Ventas, digamos, de un año para el otro, su crecimiento disminuyó de un 8 a un 3. Que es dramático. Que es dramático, y renta disminuyó de un 14 a un 7, el crecimiento. Mientras tanto, los ingresos van creciendo al ritmo del 8%, los gastos crecen al ritmo del 8% y los ingresos al ritmo del 5%, es decir, tenemos una brecha, esto es abril de este año. Entonces vean ustedes cómo no va uno a pensar que es urgente que tomemos medidas, o sea, es que eso está ahí a la vista. ¿Y usted qué considera que está pasando? ¿Que esas cifras no están hablando con suficiente fuerza? ¿O que posturas, digamos, de índole ideológico están impidiendo que algunas personas se comprometan con un cambio más grande? ¿O más bien de interés partidario electoral? Creo que es un tema de intereses particulares. Creo que estamos en un momento en el que todos vamos a tener que aportar, pero no todos queremos aportar, unos porque no entienden el problema, digo yo, y otros porque realmente tienen un interés de no pagar, ¿verdad? De no someterse a las nuevas reglas. Sí me parece que el país, por eso me gustan programas como estos, para que la gente realmente comprenda que es un tema que nadie se lo inventó, es real, es un problema que está ahí y que requiere una solución urgente. Claro. Ahora, volviendo un poco al tema anterior, usted ha calificado como insuficientes los esfuerzos de la administración Solís Rivera para afrontar este problema, y sobre todo en empleo público. Sí. ¿Cuáles factores le dan a usted señales positivas o señales de preocupación de que en esta administración podría afrontarse con la profundidad y complejidad que requiere? Bueno, el solo hecho de haber anunciado medidas de carácter administrativo que nunca antes se habían tomado me da a mí una muy buena señal. Se están haciendo cosas que la Contraloría desde hace mucho tiempo hubiera querido que se tomaran, porque, Fernando, entre más tiempo pase, las medidas van a ser, quizás, y voy a usar la palabra, más dolorosas para todos, ¿verdad? Si quizás esto lo hubiéramos hecho hace 4 años, tal vez las medidas por afrontar no serían tan complejas. Entonces, entre más tiempo pase, más dramático, para decirlo de alguna manera.
Y sí, efectivamente, en materia de empleo público, en años anteriores no se tomaron medidas y recuerdo haber escuchado a algún político decir, en empleo no vamos porque esos resultados se van a ver dentro de 20 años. Y precisamente porque son temas estructurales los que hay que resolver, las medidas son graduales y son a mediano y largo plazo, ¿verdad? ¿Contraloría está realizando una auditoría del empleo público, del asunto de empleo público? Bueno, hicimos una de empleo público en materia salarial para delimitarlo en los ministerios de gobierno, ¿verdad? El que arrojó disparidades importantes y revela que no se cumplen principios básicos en materia remunerativa. Reveló sobre todo una dispersión o desorden en las escalafones con los cuales se remunera. Sí, en diferencias importantes entre personas que hacen lo mismo o también entre ministros con una gran responsabilidad ganando menos que subalternos, pero también pudimos revelar y ver, evidenciar que la normativa que sustenta todos estos regímenes, el régimen de los ministerios, es vieja, digamos, es de los años 50, de los 60, de los 70, 80 y no se han revisado a fondo como para validar, digamos, la calidad del sistema remunerativo que tenemos en estos ministerios. Y también pudimos ver que hay diferencias salariales respecto del sector privado, haciendo, digamos, prácticamente lo mismo, con competencias muy similares. Y en esto lo que la Contraloría dice es que hay que entrar a revisar, digamos, para hacer el sistema más equitativo y hacerlo más justo. Ese es un tema. Y luego el otro, el de las descentralizadas, las autónomas, ese estudio lo estamos en este momento llevando adelante. Aquí decir de manera muy franca que ese es un estudio más complejo, sí, porque es mucho más grande. Sí, digamos, la cantidad de regímenes es distinta, la cantidad de pluses, a pesar de que en los ministerios son 127, en el otro sector son mucho más regímenes, y el tema es que la información usted no la encuentra tan fácilmente y tan transparentemente como uno quisiera. ¿Qué quiere decir como eso? Para porque es tanta, es muy difícil de conseguir, bueno, las personas en los puestos, cuáles pluses ganan, etcétera, no es tan sencillo para luego poderla consolidar, procesar, analizar y emitir un informe, pero en eso estamos. ¿Para cuándo se esperaría este informe, los resultados? No me atrevo a dar una fecha ya porque estamos en el tema del proceso de la recopilación de la información, que la gente, digamos, lo que solicitamos fue que cada institución nombrara un enlace para incluirla en un sistema la información, de manera tal que para nosotros sea más sencillo de procesar, porque si yo la pido en papel, posiblemente lleno la oficina de papeles, claro, y después va a ser muy difícil de procesar, pero estamos en eso porque igual, ¿verdad?, que con los ministerios alguien me podrá decir, sí, disparidades, ya lo sabíamos, el tema es que ahora está evidenciado, está documentado con datos duros, objetivos, ¿verdad? Salió en los medios de prensa, la gente es un dato que ya ahora sí maneja y comprende. Exacto, no es un invento ni es una suposición. Claro. Ahora, usted mencionó al inicio dos temas que también han sido parte de la discusión y sobre todo han sido parte en tanto algunos actores de la sociedad costarricense reclaman que no se discute lo suficiente y otros argumentarían que no es un problema, evasión y elusión fiscal. Claro que ¿Cuál es su perspectiva franca de la evasión? Que es un problema grande que tenemos, de ahí que la Contraloría ha emitido algunos informes sobre la evasión o la no declaración o la declaración de ser utilidades de grandes empresas contribuyentes, de las empresas territoriales, de los profesionales liberales. En realidad es preocupante, sin embargo, digamos, uno sabe que erradicar la evasión no es viable, siempre va a existir, en todos los países existe por más medidas que se toman. Además de que eso puede ser una cuestión cultural. Puede ser una cuestión cultural, pero además, digamos, el sistema tributario nuestro o la administración de la tributación directa no cuenta con herramientas informáticas, digamos, modernas, no hay ese cruce de información, no hay ese seguimiento al contribuyente, digamos, que permita saber cuándo y dónde se está evadiendo los impuestos. Entonces ese es un tema, y aquí decir que bueno, pues se han hecho algunos esfuerzos, sin embargo han sido insuficientes. El proyecto fiscal tiene por ahí
una norma, Sí. ¿verdad? Sobre paraísos fiscales, y luego la ministra está solicitando que se incluya otra norma, pero el tema está ahí, ¿verdad? Hay que seguir trabajando, y recordar aquí que también se aprobó la ley de lucha contra el fraude fiscal, de lucha contra el contrabando, que son pasos en positivo y que también hay que reconocer. No es que todo no se ha hecho nada, sin embargo el tema continúa y creo que hay que seguir trabajando, porque esa sería una fuente también de ingresos importante, ¿verdad? Claro. Para el erario. En un panorama ideal, y comprendiendo la gravedad del asunto desde el punto de vista de la Contraloría, ¿cuáles pasos firmes le gustaría o esperaría ver de parte del gobierno en los próximos 12 meses? Bueno, primero que se apruebe la reforma fiscal por parte de la Asamblea Legislativa. Ese es un paso importante, porque además ajusta el modelo tributario a la estructura productiva del país, ¿verdad? Las empresas de servicio van a cotizar, nos modernizamos con el IVA, con renta, y ojalá se le incluya la renta global, que eso lo había solicitado la Contraloría desde marzo, y algunos detallitos por ahí. Ojalá la reforma se apruebe, es importante, pero luego hay una tarea fuerte que llevar adelante en materia de empleo público, en materia de exoneraciones, en materia de evasión, ¿verdad? También en materia de exoneraciones de gasto tributario. Ahí también uno pediría que la implementación plena del sistema digital unificado de compras públicas, que ya está el sistema pero no está funcionando en el 100%, lo cual ya debe haber sucedido desde septiembre de 2016, pero bueno, ahí está eso. Y luego, por el lado del gasto, estaríamos pensando en las remuneraciones, ¿verdad? En la revisión del sistema de empleo público como un todo, ¿verdad? Sería lo ideal. Luego, usted me preguntó lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, Okay. Sí, es el sueño, la esperanza de que de verdad se pueda llevar adelante. Y luego el tema, por el lado del gasto, remuneración, el tema de los destinos específicos, yo diría que eso el país necesita revisarlo. El tema de las transferencias es necesario también revisarlo, y bueno, creo que por ahí. Esa sería la lista del niño, digamos. Sí, tal vez se me quedan por ahí algunas, pero digamos que lo principal sería eso. Ahora ha mencionado usted que quizá había falta de información, falta de conocimiento sobre algunos de los aspectos de este gran problema. ¿A quién le correspondería hacer ese esfuerzo de educación? ¿Sería la Contraloría? Bueno, parte, no. Pero también... Yo creo que todos tenemos responsabilidad en esto. Creo que todos tenemos una responsabilidad histórica, ¿verdad? Para esta generación y las futuras generaciones. Cada quien debe hacer lo que le corresponde, pero yo sí creo que todos tenemos, digamos, un deber de educar, de informar, los medios de comunicación, el mismo gobierno cuando transmite los proyectos que va a llevar adelante o las acciones que está tomando. Hay que hablarlas de manera clara para que las personas puedan comprender, porque a veces cuando nos ponemos muy sofisticados o hablamos mucho del PIB y el otro, la gente no entiende, ¿verdad? Claro. Es a veces tan sencillo como decir, mire, cada punto del PIB vale 330.000 millones de colones, esto es la diferencia, la brecha entre ingreso y gasto. Explicarle a la gente en términos sencillos. Habrá muchos que comprendan en los términos menos sencillos, pero habrá muchos otros que no. Y al final, las consecuencias de no tomar acciones las vamos a sufrir todos, incluidos los más vulnerables, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que los temas se comprendan, ¿verdad? Que comprendamos todos que si la reforma fiscal no pasa, las consecuencias y el costo va a ser mayor para todos, ¿verdad? Sí, y en cuanto más tiempo pase, más grave va a ser el daño. Exacto, por eso yo le decía al principio, ¿verdad? Si hubiéramos tomado medidas hace 4 años, quizás no estaríamos hoy en esta situación y las medidas hubieran sido menos complejas. Muy bien, doña Marta, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a explicar este tema. Sin duda seguiremos conversando a lo largo de los meses conforme vaya avanzando una propuesta u otra y conforme vayamos discutiendo también muchísimo más todos estos asuntos de la lista del niño, del panorama ideal de reformas que el Estado costarricense debería emprender. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos.